Muchas gracias por su compañía. Esto es desde el Congreso y hoy tengo un tema pues, sumamente interesante porque como parte de las muchas reformas a las cuales el tiempo, las circunstancias y el talante político han llevado a este gobierno, pues ya tenemos una reforma en el área de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son el lenguaje del siglo y el lenguaje del futuro, y las telecomunicaciones empezaron con un tambor y siguen ahora con todo lo que usted y yo sabemos, con los aparatitos, con las computadoras personales, con los teléfonos inteligentes y con la convergencia de todo esto en la radio, la televisión, los satélites, los sistemas de cable y todo lo demás. Y ya tenemos una reforma, pero lo que no tenemos es terminadas las leyes secundarias y reglamentarias que le van a dar viabilidad a los grandes conceptos. Es un tema complejo, es un tema donde hay muchos intereses, donde están las más grandes fortunas del mundo reflejadas en lo que pasa en México, donde también las más grandes fortunas de México están metidas en el negocio de las telecomunicaciones. ¿Es este un negocio? ¿Debe ser este un servicio? ¿Debe estar en manos de los mercaderes? ¿Debe estar en manos de quién? ¿Qué clase de leyes tenemos? ¿Qué clase de leyes necesitamos? Yo no sé, porque yo no estoy aquí para saber nada. Si yo supiera algo estaría del otro lado. Pero quienes sí saben son los diputados, principio por primero las damas, Purificación Carpinteiro del Partido de la Revolución Democrática, Leobardo Alcalá Padilla del Partido Revolucionario Institucional y don Gerardo Villanueva Albarrán del Movimiento Ciudadano. Bueno, pues en atención a la cortesía, yo no creo en la equidad de género, nomás veo una contra dos, entonces por cortesía, a ver, ¿qué leyes tenemos, qué leyes necesitamos y qué es esto de las telecomunicaciones? Bueno, llevamos 20 años viviendo, más de 20 años, porque fue expedida en 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y desde entonces, pues la verdad es que no ha habido reformas, y a esto, pues podríamos inclusive irnos atrás con la Ley de Radio y Televisión, en donde pues estamos hablando de una ley que fue expedida en 1960, es decir, cuando apenas si las señales de televisión las captaban en México no más de 2000 aparatos de televisión, porque pocos eran los que tenían aparatos de televisión en su casa. Es obvio que las tecnologías han avanzado, la penetración de estos servicios entre la población es enorme, y hoy sabemos que quien no está avesado en estas tecnologías, las tecnologías de la información y el conocimiento, difícilmente vamos a llegar o vamos a poder ser competitivos como nación o como personas. El hecho es de que esta reforma constitucional, que surge a raíz precisamente del Pacto por México, establece un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma nada más recoge la realidad, y es el hecho de que, por un lado, antes estaba, digamos, el sector de las telecomunicaciones por separado, lo que es la telefonía, y obviamente después las evoluciones con el celular y la tecnología de transmisión de datos o internet de banda ancha por móvil o por fijo, y por el otro lado estaba la televisión, en sus dos facetas, digamos, en la faceta de la televisión abierta, que no es de paga, y la televisión de paga, que si bien es considerado, o era considerado por la legislación actual como telecomunicaciones, ha estado siempre bajo, digamos, el imperio de aquellos que obtienen tal vez lo más importante, el más importante insumo, que son los contenidos. Porque ¿para qué queremos ver una televisión con una pantalla negra? Es obvio que vemos una televisión o un canal por el contenido que trae ese canal. Y el hecho es de que esta reforma recoge precisamente esta necesidad, pero yo voy a ir más. Esta reforma, en realidad, en virtud del Pacto por México, no solamente alteró el sector de las telecomunicaciones, también alteró lo correspondiente a lo que es competencia económica en el país. Estamos hablando de los compromisos del Pacto por México del 35 al 41, en donde precisamente los tres partidos que nos sumamos a ese pacto, los cuatro partidos, lo que estábamos tratando de impulsar es la competencia para obtener a través de esa competencia del sector privado y el sector público
en los diferentes sectores económicos del país, pudiera surgir la competitividad nacional, es decir, México como nación siendo competitivo. Hoy sabemos que, por ejemplo, el cemento es mucho más caro en México que lo que puede ser en Estados Unidos, o en el caso de las telecomunicaciones, son mucho más caras que las que pueden ser en nuestro vecino país del norte. O tenemos precios adecuados que nos permitan competir a nivel nacional y a nivel global, o México no va a ningún lado. Y en reconocimiento de eso surge esta reforma constitucional. Ahora bien, alguien dijo con un poco de cinismo, cuando se hizo la reforma, que no era una reforma, sino que nomás se habían hecho la sopa y los que jugaban al dominó siguen siendo los mismos jugadores de dominó. Nada más que ahora se les ponen otras reglas y entonces se les dice, oye, la concentración, bájale, te quito esto pero te doy esto. ¿Es posible romper la inercia de la concentración, de la actividad monopólica, de las actividades dominantes? ¿Cómo podemos tener una reforma digital con un pensamiento analógico, para decirlo en términos de esta especialidad, ¿no? Bueno, en principio, y dando continuidad, ahora lo que se conforma es un instituto federal, ya no es una comisión, y habrá sí una comisión que sea la que esté regulando y esté auditando las participaciones de quienes hoy puedan invertir en el proceso del apagón analógico, que dicho sea de paso, con una falta de información a la población, tuvo sus desajustes en la franja del norte del país, particularmente en una ciudad como Tijuana. Nada más lo hicieron ahí, ¿no? Lo que sucede es que ahí iniciaba. Claro. Y particularmente para el año 2015, si nos vamos, debería el 31 de diciembre del 2015, este apagón analógico deberá de estar ya concluido, deberá de estar ya terminado, y para eso todo un proceso de inversión. Yo creo que todas las modalidades, y aparte esta 62ª legislatura, se ha caracterizado, o creo que así nos podrán llamar en un futuro, como la legislatura de las reformas. Y qué bueno que se da en un marco de la mala información que hoy en nuestro país tenemos. En muchas de las ocasiones, gracias a lo que ya se mencionaba, gracias a los monopolios, en donde hoy la intención es de que estos se rompan, de que haya en principio una participación tanto de la iniciativa privada como de la propia, de los recursos públicos, de que nos permita poder llegar a los diferentes, digámoslo así, a los diferentes países que tenemos en una República Mexicana, donde hoy, si nos vamos al sureste, Oaxaca, con más de 570 municipios o 570 municipios, si nos vamos a Chiapas, y si nos vamos a algunos otros estados, el proceso de comunicación no existe. Y si hoy vemos los programas entre las televisoras o las radiodifusoras que tenemos en el país, pues muchas de las ocasiones el tipo de contenidos que se tienen no es para la población la cual está en este momento viéndola. Hoy muchas enfermedades, si hacemos un proceso de analogías, pues son gracias a que la mayoría de las personas o de los niños se encuentran detrás de un televisor o se encuentran frente a una pantalla, y cuando muchas de las ocasiones el tema de la contaminación mental pues viene en razón a los programas que se están teniendo. Entonces creo que parte de esto es un proceso también que va coligado al proceso de educación y al proceso de salud, que creo que va a provocar una mejoría importante en el tema de la competitividad. Gracias. Provócame a mí, porque yo te doy ejemplos de cómo es que... Ahorita le toca al señor diputado Gerardo Villanueva, porque hay una cosa que yo veo. Pareciera ser que el problema de las telecomunicaciones es un problema técnico, tecnológico, científico. Parece ser que somos rehenes de eso que algún día se llamó la convergencia. Que un concesionario deja de ser un concesionario para volverse en un múltiple concesionario, sin que sepamos siquiera por qué fue concesionario la primera vez. Se vuelve un concesionario múltiple
porque ahora hay un aparato que se lo permite, porque ahora hay un nuevo lenguaje universal, que es la digitalización y la compresión de las imágenes. Claro. Entonces no estamos quizás llegando a una reforma en las telecomunicaciones por una evolución cultural propia de este país, sino porque nos compramos aparatitos que estamos muy contentos de haber aprendido a manejar. ¿Cómo? Porque es un derecho el Sí, acceso claro. a la información, porque es un derecho la libertad de expresión, porque la Constitución dice desde hace mucho que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. Yo quiero contextualizar qué Congreso, en particular qué Cámara de Diputados está realizando estas reformas. Por cierto, a partir de una entidad completamente ilegal o metaconstitucional o metainstitucional como es el Pacto por México. Eso lo dejo para el rato. Yo te diría, estamos hablando de la Cámara de Diputados que premia a Jacobo Zabludovsky. Imagínate, la noche del 2 de octubre, después de la masacre de Tlatelolco, este señor dio como noticia principal el clima en la Ciudad de México. Dio, si no tenía Dos, es la Cámara de Diputados que premió al director del Teletón. El Teletón es el monumento de elevación fiscal en este país y que está vinculada directamente a una de las televisoras, a uno de los monopolios. 3, esta Cámara de Diputados tiene una telebancada, que es un grupo de diputados que no están aquí para defender el derecho de las audiencias, y mucho menos el interés general. Están aquí para defender los intereses de 13 familias que son las que tienen las concesiones de la radiodifusión en este país, y el 95% de las concesiones que tienen 2 televisoras, que es Televisa y TV Azteca. Voy más todavía para atrás. ¿Cuál es la relación entre el Estado y estas grandes empresas? Es parte de la historia en que se confunde la política y los empresarios, o los generales y revolucionarios que se volvieron después empresarios, de Miguel Alemán hasta la creación de este monopolio a nivel internacional que lleva a una persona como Emilio Azcárraga a estar entre los hombres más ricos del mundo, junto con el señor Carlos Slim. Y eso no tiene nada de técnico, es tráfico de influencias, es corrupción y es una relación de desinterés, yo diría hasta de agravio contra la población. Parece que las televisoras compiten por ver quién humilla más o quién ningunea más al ciudadano. Y creo que es, al menos en lo que yo tengo esperanza, que esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que desde mi punto de vista se quedó cortísima, se pueda reparar en las normas secundarias. Las leyes secundarias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora que ya esto empieza a subir un poco la temperatura, como debe ser, regresamos de inmediato.